Saludos mis queridos hermanos. Hoy eh, iniciamos el tema de la ley y la gracia. Por la gracia de Dios hemos venido compartiendo temas de estudios bíblicos y hemos hablado acerca de la comparación entre la ley de Dios y la ley mosaica. Hablamos acerca del origen del pecado. Hablamos acerca de la justificación por fe. Y ahora vamos a hablar acerca de la ley y la gracia. En la parte 1, que es el día de hoy, vamos a ver algunas preguntas y vamos a permitir que la Biblia nos dé la respuesta. Y la primera pregunta que tenemos cuando hablamos de la ley de Dios y la gracia es: ¿cuál es la definición bíblica del pecado? Porque hay que entender, de acuerdo a la perspectiva del apóstol San Juan, en la carta de Primera de Juan, cuál es la perspectiva del concepto del pecado que tenía la iglesia primitiva también y que es expresada por el apóstol Juan, el discípulo amado. Vamos a 1 de San Juan, capítulo 3, versículo número 4. 1 de San Juan, capítulo número 3 y el versículo número 4 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 de San Juan, capítulo 3, verso número 4. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. De acuerdo a la palabra de Dios en 1 San Juan capítulo 3 versículo número 4, el concepto de pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa infringir la ley? Bueno, significa que nosotros vamos a actuar a espaldas a la ley de los 10 mandamientos. ¿Y qué es eso? Bueno, si Dios me dice no tendrás dioses ajenos, entonces yo voy a tener dioses además de Dios. Si Dios me dice no te inclinarás a los dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna estatua, ni imagen, ni adoración, ni imagen de lo que hay en los cielos, en la tierra, ni bajo la fuente de las aguas, no te inclines a esa imagen, no la adores, no te postres, no les pidas. Y entonces, si yo hago lo contrario, pues estoy infringiendo la ley. Luego el mandamiento número 3 me dice, no tomarás el nombre de Dios Jehová tu Dios en vano. Y yo hago todo lo contrario. Yo uso el nombre de Dios para burlarme de Dios y me hago pasar, ¿verdad?, como cristiano para burlarme del cristianismo, ofendo el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Pues infringo la ley. La ley me dice que el día sábado es el día que Dios desde la creación colocó como el día de santo, que conmemora el poder de su acción de la creación y que este día me motiva para que yo me aparte de lo común de la semana y pueda entonces congregarme con mis hermanos en Cristo, adorar a Dios y hacer el bien en el día del Señor, hacer la obra misionera, hacer la obra del servicio. Eso me lo dice Dios, que el día sábado es el día que Él escogió desde la creación como el monumento que conmemora el poder de su creación y que el sábado es el sello de Dios, porque como mandamiento me tiene el nombre de Dios, la jurisdicción del gobierno de Dios y las funciones del gobierno de Dios. Pero si entonces yo decido que el día sábado lo voy a hacer porque ese día es el día que se vende más dinero, que es el día del mercado, para ir a comprar las papas en el mercado, porque es el dinero del comercio, el día de que más se vende, o el día en que yo voy a ganar el overtime, me van a pagar más, o yo llego y digo, no, ese día pues a mí me gusta guardar el día domingo porque ese es el que me enseñaron y pues ese es el de la tradición. Entonces yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que me dice la palabra, la ley de Dios. Entonces yo soy un infractor de la ley. Y entonces si el mandamiento me dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da, y yo maldigo a mis padres, pues estoy cometiendo la infracción de la ley. Y si el mandamiento me dice a mí que no debo robar, que no debo matar, ¿ok? Y yo pues entonces contrato un sicario y le pago un sicario. No, yo no lo maté, pero yo fui el gestor mental, el que pagó un dinero para que se le quitara la vida a otra persona. Estoy haciendo una infracción de la ley. Pero dice, bueno, pastor, pero yo no mato a nadie. Sí, pero Jesucristo nos dice que tú puedes matar los sentimientos de una persona. Cuando tú matas a una persona, cuando tú también, ¿verdad? Te burlas de las personas, lo tratas mal, estás matando al ser humano a través del chisme, a través de toda esa cosa que Dios dice que no se debe hacer. Y después tú dices, bueno, pastor,
yo no le hago mal a nadie, sí, pero entonces tú tienes tu esposa y tienes un amante, ¿verdad? Tienes tu esposa y te acuestas con otra persona. Estás infringiendo la ley. No debes hacerlo. O tu mujer, tienes tu esposo y te acuestas sexualmente, usas el sexo con otra persona y dicen, nadie lo sabe, solamente nosotros, pero Dios sí lo sabe. Infracción de la ley, te haces daño. O digamos que no te has casado, pero entonces cometes fornicación. Quieres los privilegios del sexo, pero sin ningún compromiso matrimonial. Estás infringiendo la ley. También le quitas al vecino su pan o robas, estás infringiendo la ley. Habla falso testimonio, no cuidas la reputación de tu prójimo, infringes la ley. Codicias, eres una persona codiciosa, codicias a tu prójimo, todo lo que es de tu prójimo, todo. Pues te hace infractor de la ley. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros actuamos a espaldas de la ley de Dios, estamos en problemas porque nos hacemos daño y estamos en pecado. De hecho, la palabra pecado, ¿verdad? Significa errar en el blanco. O sea, no estamos colocando la flecha donde debe ser. No estamos direccionando nuestro corazón a los pies de Dios para que Dios nos dirija, para que Dios nos oriente. Queremos hacer las cosas a nuestra manera sin importar los consejos de amar a Dios y amar al prójimo que están expresados en 10 principios universales, que son los 10 mandamientos. De acuerdo a la palabra de Dios, entonces, si yo quiero vivir mi vida haciendo todo lo contrario a lo que la ley de los 10 mandamientos me dice, yo estoy cometiendo pecado porque soy un infractor de la ley de Dios. Entonces imagínate que yo hoy enseñe que la ley de Dios está abolida. Imagínate que hoy yo enseñe y que agarre todos los textos que el apóstol San Pablo habla acerca de la ley ceremonial, de la ley mosaica, y los aplique a la ley de los 10 mandamientos para justificar que yo puedo guardar otro día que me dé la gana o que yo quiera hacerlo, o que yo no pueda, yo enseñe que yo puedo guardar a Dios todos los días que yo quiera. Sí, es que tú puedes ir a la iglesia todos los días, eso no es nada de malo, tú puedes orar todos los días, de hecho Dios nos enseña que hay que orar. Pero lo que no justifica a Dios es que tú pienses que porque tú eres religioso, tú puedes entonces violar su ley con respecto a las instrucciones del día sábado o hacer otro día santo porque se le ocurrió a alguien y entonces tú lo aceptas y justificas tus acciones violando la palabra de Dios. Entonces Dios, que nos conoce el corazón, nos va a jugar de acuerdo a las inclinaciones de tu corazón. Y si tu corazón se sigue inclinando para hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, eres un infractor de la ley. Por lo tanto, entonces, la Biblia nos enseña que el pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Y cuántos de los seres humanos hemos pecado? ¿Cuántos de los seres humanos hemos violado la ley de Dios? Quizás en una oportunidad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos capítulo número 3 y el versículo número 23 dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Todos hemos violado la ley de Dios. Entonces muchas personas piensan que guardar la ley de Dios es que tú nunca has pecado. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado. Originalmente estábamos destituidos, o sea, alejados de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? O sea, si hemos pecado, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Con qué nos paga la desobediencia a nosotros? Vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo número 23. Y dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo número 3, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nota cómo es que el pecado, ¿a qué nos lleva el pecado? Nos lleva a la muerte, porque tenemos que enfrentar la muerte, porque tenemos que ver la miseria, por cuanto todos hemos pecado. Estábamos alejados de la gloria de Dios. Todos estábamos destruidos en nuestra vida pecaminosa. Entonces, es importante que nosotros podamos ver la ley de Dios con otra perspectiva de ahora en adelante. No atacar la ley de Dios, no pensar que la ley de Dios no existe,
No, sino ver la ley de Dios ahora como una nueva perspectiva. ¿Con los lentes de qué? Lo vas a ver ahora con los lentes de la gracia divina. Vas a ver ahora la ley de Dios como un tutor que te lleva a los pies de Jesús, como un maestro que te enseña para que tú puedas ver al Señor Jesús y lo grande que es Jesús y lo que Jesús te ha hecho. Ahora, ¿cómo entonces Dios nos puede salvar a nosotros del problema que tenemos, que es el problema del pecado? Ok, vamos al libro de Romanos. En el mismo versículo 23 del capítulo 6 dice, la paga del pecado es la muerte, pero siempre hay un pero. Y la Biblia dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios, en su gran amor y misericordia, tomó el peso del pecado de todos nosotros en la persona de Jesucristo su Hijo, y lo hizo a él pecador, al que no tenía pecado. Dios vació la ira del pecado sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario, y al pecador, tú y yo, Dios ahora nos ve como que si nunca hemos pecado, gracias al sacrificio de Jesucristo, a su vida perfecta de Jesús, a su muerte y su resurrección de Cristo. Ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo, la vestimenta de Cristo. Y el resultado de la gracia de Dios en nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. El resultado de violar la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es la muerte. Pero el resultado de aceptar la gracia de Jesús es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves ahora cómo Dios trabaja con el problema del pecado? Y cuando Jesús murió, Jesús entonces pagó el precio de tu alma. Pero cuando Cristo resucitó, Jesús aseguró tu resurrección y aseguró también la eternidad que tú vas a tener junto con Él cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Entonces ahora tú dices, bueno, pastor, ¿y entonces ahora cómo yo me manejo con la ley de Dios? Si la ley de Dios es santa, la ley de Dios es justa, la ley de Dios me muestra el pecado. Entonces, ¿cómo ahora yo puedo hacer para saber que aunque soy un pecador, puedo obedecer la ley de Dios? Bueno, no te pierdas el próximo estudio la siguiente semana. La siguiente semana estudiaremos la ley y la gracia en la parte número 2. Por ahora, gracias a Dios, hemos visto cómo la Biblia define el pecado. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Hemos visto cuál es la consecuencia del pecado, es la muerte. Pero también hemos visto que Dios resuelve en Cristo el problema de la muerte. Porque el que cree en Cristo, el que acepta a Cristo, la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Y cómo Dios está resolviendo ese problema del pecado. En el próximo estudio seguiremos estudiando acerca de la ley y la gracia. Que el Señor te bendiga.